¿Sí hay quórum? La fiscalización efectiva de los recursos. Segundo, transparencia y ejercicio pleno del derecho ciudadano y la información pública. Y el tercero, el control interno y externo de los recursos públicos. El déficit registrado en la cultura de la rendición de cuentas que se padece en la actualidad está vinculado, entre otros factores, a los siguientes: a la utilización de herramientas obsoletas en la evaluación del desempeño de la administración pública y sus actores, y a la existencia de marcos jurídicos reguladores que resultan anacróticos y obsoletos. Otro gran problema que resta eficacia a la práctica y cultura de la rendición de cuentas es que esta se ha centrado en su mayor parte en aspectos cuantitativos y contables, y en menor medida en la evaluación al desempeño y en la medición objetiva del impacto de las decisiones políticas, mejorando de las condiciones de vida de la población. En el contexto del ejercicio y práctica de la cultura de la rendición de cuentas, han adquirido relevancia los procedimientos cualitativos de evaluación al desempeño de los sistemas de indicadores, que no se han institucionalizado y echando raíces en la vida de las instituciones públicas en Zacatecas. En el ámbito de las tendencias renovadas de la cultura de la rendición de cuentas, la herramienta clave de este proceso ha sido el uso racional de las autoridades al desempeño y los procesos de evaluación al desempeño. La auditoría al desempeño tiene una función esencial: medir el impacto social de la gestión pública y compara lo presupuesto con lo alcanzado. No se limita a la tarea contable y financiera, que es importante, pero que no es suficiente. La auditoría al desempeño tendrá que incluir un sistema de indicadores evaluables de manera permanente y contribuye a identificar, además, las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la administración pública. Hoy se carece de esta práctica en la cultura de rendición de cuentas en Zacatecas, o en todo caso se hace de manera muy limitada. La auditoría al desempeño considera los siguientes objetivos específicos. Número 1, evaluar los indicadores de desempeño. Número 2, medir, evaluar y controlar los resultados. Revisar la pertinencia de los sistemas de control. Verificar y evaluar el cumplimiento de las leyes de la materia. Identificar los factores que inhiban el desempeño satisfactorio de la gestión pública. Determinar si las acciones establecidas ofrecen y conducen a los resultados programados. El valor de la auditoría al desempeño como herramienta de una buena gestión pública radica en que ayuda a identificar las posibles desviaciones de la política y programas y ayuda a corregirlos. Hoy necesitamos avanzar en Zacatecas hacia la consolidación de un sistema sólido, eficiente y eficaz de evaluación al desempeño. La propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, para garantizar prácticas exitosas de fiscalización y combate a la corrupción que no quede en el ámbito de la simulación, exige el uso de procesos rigurosos de evaluación al desempeño y la utilización de sistemas de indicadores que sean revisables periódicamente. La Ley General de Contabilidad Gubernamental lo contempla en su capítulo 3 referido a los indicadores al desempeño y en los artículos 6, 7, 9, 54, 64 y 79 de esta orden. Esta demanda con carácter jurídico tenemos que fortalecerla en su teoría y práctica en el marco normativo en materia de cultura de rendición de cuentas en el estado de Zacatecas. Hoy en día, la mayoría de los entes públicos fiscalizadores de las entidades federativas, para cumplir con el mandato de ley, han incorporado en sus estructuras administrativas la existencia de un auditor especial en la auditoría al desempeño, o bien equipos altamente especializados y profesionalizados en la materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de decreto de reforma, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman los artículos los artículos 102 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Zacatecas, para que queden como los siguientes. Artículo 102. El Auditor Superior del Estado será auxiliado en sus funciones por 3 auditores especiales, así como por los titulares de unidades, directores, subdirectores, jefes de departamento, auditores, supervisores y demás servidores públicos que al efecto señale el reglamento interior de conformidad con el presupuesto autorizado. Artículo 104. Sin perjuicio de su ejercicio directo por el auditor superior y de conformidad con la distribución de competencias que establezca el reglamento interior, corresponden a los auditores especiales las facultades siguientes: planear conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior del Estado las actividades realizadas con las auditorías establecidas, incluida la auditoría sobre el desempeño, y elaborar los análisis temáticos que sirven de insumos para la preparación de los informes individuales, informes generales ejecutivos, informes específicos e informes del seguimiento. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas deberá expedir la reglamentación correspondiente. Zacatecas, 4 de abril del 2019. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, Mónica Borrego Estrada. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Vigilancia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72, fracción tercera, capítulo 5 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Solicitarle, diputada presidenta, el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa de ley por la que se reforma el artículo 72, fracción tercera, capítulo 5 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia, la salud es un elemento fundamental para el desarrollo económico de toda sociedad. A través de una población sana que desarrolle sus capacidades y potencialidades, se puede lograr el crecimiento interno de una nación que se configure en la competitividad que afronte la realidad de la economía global. La relación entre economía y salud muestra que un aumento de 20 años en la expectativa de vida de la población se traduce en 1.4% de incremento adicional del Producto Interno Bruto. Es decir, si se fortalece el sistema de salud a fin de garantizar este derecho a toda la población, tendríamos una economía fuerte y una sociedad menos desigual. En este orden de ideas, en la última década, los niveles de sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a la sustentabilidad de nuestro sistema de salud, que son consideradas como factores predisponentes para padecer diabetes mellitus, enfermedad no transmisible en nuestro estado. Representa el uso de recursos especializados y de mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención de cada una de ellas y sus complicaciones. Las enfermedades no transmisibles tienen una afectación directa en las finanzas familiares como en el de las instancias gubernamentales por el gasto que representa el tratamiento de las mismas. Asimismo, las complicaciones de estas enfermedades afectan la productividad laboral, el desempeño escolar y el desarrollo económico. En su conjunto, hacen prioritaria la atención a este problema que ya representa una crisis de salud para el Estado mexicano.
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 36 millones de muertes, esto es más del 50% de las registradas en el mundo, tuvieron como causa enfermedades no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares, algún tipo de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, de las cuales el 80%, cerca de 29 millones, se produjeron en países de ingresos bajos y medios, en donde la proporción de muertes prematura, es decir, antes de los 70 años, fue el 48%, mientras que en los países de ingresos altos fue del 26%. Uno de los retos más importantes de salud pública a nivel mundial es implementar políticas públicas orientadas a atender este fenómeno. Dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece. El 17 de marzo del 2016, la Organización Mundial de la Salud conmemoró el Día Mundial de la Salud dedicándolo al combate y prevención de la diabetes, a lo cual publicó un informe sobre la situación que guarda esta enfermedad en los sistemas de salud a nivel mundial, arrojando los siguientes datos. Existen 422 millones de personas con este padecimiento crónico, cifra que se duplicará en los próximos 20 años. Se calcula que en 2012 perecieron 1.5 millones de seres humanos como consecuencia directa de la diabetes, principalmente en países de ingresos bajos y medios. El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones de 1980 a 422 millones en el 2014. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será séptima causa de mortalidad en el 2030. En México, la situación es de tal magnitud que ya se considera un problema de salud nacional. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país la diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad con 98.521 casos anualmente, solo detrás de las enfermedades relacionadas con el corazón, con 128.731 casos. En Zacatecas, la situación no es distinta a la que se presenta a nivel nacional. Datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades detallan que en la entidad la diabetes mellitus tipo 2 es la tercera causa de muerte, con un registro de 945 muertes anuales. Asimismo, afirman que el sobrepeso y la obesidad en el estado es alta, ya que el 71% de hombres y el 73% de mujeres mayores de edad la padecen, causa principal del padecimiento de la diabetes y del 40% de las muertes por esta enfermedad en el estado. De acuerdo a estos datos de la Secretaría de Salud de Zacatecas, el 68.5% de la población mayor a 20 años padece sobrepeso u obesidad, es decir, 610,000 zacatecanas y zacatecanos son propensos a padecer diabetes, teniendo el registro de 20,000 adultos en el estado que adolecen diabetes mellitus. Asimismo, en la última encuesta de Salud y Nutrición se detalla que solo el 9.4% de los casos con diabetes fueron diagnosticados previamente, lo que deja entrever que hace falta una estrategia de atención integral basada en la prevención activa, el suministro eficiente de insumos y medicamentos, la capacitación del personal y una campaña informativa sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad. La detección temprana y adherencia terapéutica son las vías para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el número de casos futuros. Es evidente que la población del país se ve afectada por el aumento inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%. Por tal motivo,
la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reformar el artículo 72, fracción tercera de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, a fin de que la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades federales y los sectores sociales y privado, lleven a cabo la realización de un padrón de la población en general que padezca cualquier tipo de diabetes mellitus, promoviendo la participación en el mismo de los organismos nacionales e internacionales, cuyas actividades se relacionen con la nutrición y alimentación, coadyuvando la prevención, tratamiento y control de la enfermedad. Esto permitirá que el sistema de salud de la entidad tenga la información necesaria para implementar una estrategia integral que coadyuve a la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, misma que representa una de las principales causas de muerte en Zacatecas y que tiene afectaciones socioeconómicas severas para el Estado. Por ello, la realización de este padrón es indispensable por todo lo antes mencionado y asimismo con la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar el derecho humano a la salud. El problema es grave, tomando en cuenta el aumento que han tenido los casos de diabetes en el país, con un crecimiento de 200% en los últimos 30 años. Incremento que, como se ha demostrado, lo genera en mayor medida una vida sedentaria, la cual desencadena el sobrepeso y la obesidad. Condiciones que en México se presentan cada vez en más población, generadas básicamente por la falta de educación del ejercicio y de la sana alimentación. La presente propuesta está basada en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM 015 SSA 2-2010, misma que establece que para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus se debe considerar el establecimiento de metas, un plan de alimentación, control de peso y todo apoyado en el programa estructurado de educación terapéutica que incluya la educación y automonitoreo. En la actualidad, los servicios de salud deben evolucionar del actual esquema de prestación de servicios, mediante los cuales una persona es clasificada como sana o enferma, transitando hacia un esquema donde se privilegie la valoración sistemática del paciente, identificando a aquellos que, aún sin haber desarrollado la enfermedad, su condición de salud y su componente genético incrementa la posibilidad de desarrollarla. En este sentido, el contar con un padrón de este tipo coadyuvaría a identificar hacia dónde se debe dirigir la estrategia de atención y prevención de la enfermedad. Mediante la implementación de este padrón, el sistema de salud estará dotado para detectar a las personas con prediabetes y comenzar una intervención efectiva que evite o retrase la aparición de esta enfermedad, garantizando primero el derecho humano a la salud y segundo, la calidad de vida de la población zacatecana, lo que se traducirá, como ya se ha expuesto, en una mejora de la economía del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Navidad Rayas Ochoa, presidenta de la Comisión de Justicia, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Honorable Asamblea, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 19 de febrero de 2019, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, propuesta que presentó el diputado Pedro Martínez Flores. En esa misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum número 0339, la iniciativa de referencia fue turnada a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Esta comisión de dictamen estima necesario dividir el presente dictamen en los siguientes considerandos. La Constitución de nuestro Estado, en su título cuarto, capítulo segundo bis, denominado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y el Ministerio Público, esencialmente en su artículo 87, establece lo siguiente. Artículo 87. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado, que tendrá el carácter de organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y contará en su estructura con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Fiscalía, y será designado por la votación de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura del Estado. En términos de lo anterior, la Fiscalía General es un organismo autónomo consolidado en el que descansa una de las funciones primordiales del Estado, como es la investigación y persecución de los delitos y también la representación de los intereses de la sociedad. Para fortalecer las actividades del citado organismo y contribuir a la transparencia en el cumplimiento de sus funciones, se determinó la creación del Consejo de la Fiscalía General, estableciendo en la Ley Orgánica de la Fiscalía su forma de integración y su finalidad, precisada en el artículo 64, que a la letra dice: artículo 64. El Consejo tendrá como finalidades: 1. Transparentar la actuación de los integrantes de la Fiscalía General. 2. Revisar los resultados de las actividades de la Fiscalía General. 3. Revisar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos que se remitirá anualmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 4. Aprobar el informe anual de actividades de la Fiscalía General que se rinda ante la legislatura del Estado. Y 5. Aprobar el plan de gestión de capital humano del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General. El Consejo de la Fiscalía General estará regulado en el reglamento que para tal efecto expida el mismo. En el caso de esta soberanía popular, la representación corresponde, de acuerdo con el artículo 62, fracción 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Sin embargo, con motivo de la reciente emisión de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 7 de julio de 2018, las atribuciones en materia de seguridad pública y de justicia corresponden a distintas comisiones legislativas. Por lo anterior, las integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con la iniciativa que se estudia, pues con ella se soluciona la ambigüedad y confusión que se genera con el contenido actual del artículo 62, fracción 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, al precisar que el representante de esa asamblea ante el citado consejo será el presidente de la Comisión de Justicia, atendiendo a las atribuciones que le corresponden de acuerdo con nuestra normatividad. Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, proponemos el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, único. Se reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para quedar como sigue.
Capítulo único, Consejo de la Fiscalía General. Artículo 62. El Consejo de la Fiscalía General se integrará de la siguiente manera. En su parte 3, un representante del Poder Legislativo del Estado, que será quien presida la Comisión de Justicia. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan el presente decreto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo. Se propone, único, aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 19 días del mes de marzo del año 2019. Comisión de Justicia. ¿Es cuanto? Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Moyagua de Estrada, Zacatecas, para desincorporar y enajenar bajo la modalidad de donación un bien inmueble a favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública para los fines de la institución denominada Cebeta 166 con residencia en la cabecera municipal de Moyagua de Estrada, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. ¿Sí? No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Carla Valdés, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Rodríguez Amarripa, a favor. Jesús Padilla, a favor. Javier Calzada, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme al establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para desincorporar y enajenar bajo la modalidad de donación un bien inmueble a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, con destino al programa 12 de la Unidad Académica Preparatoria, ubicada en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que deseen intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tome nota e informe del resultado. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor.
Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Carla Valdés, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Jesús Padilla, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Javier Calzada, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del municipio de Sombrerete, Zacatecas, para desincorporar y enajenar bajo la modalidad de donación un bien inmueble a favor del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas, plantel Sombrerete. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario sea tan amable de tomar nota e informar del resultado. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Qué rápido. Omar Carrera, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Carla Valdés, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Javier Calzada, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Diputada presidenta, con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto del punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que se incremente la participación política de las mujeres. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario sea tan amable de tomar nota e informar del resultado. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Carla Valdés, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Javier Calzada, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Diputada presidenta, le informo que son 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general.
Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Perdón. Continuando con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos, está inscrito, no, en el momento, tranquilos. Está inscrita la diputada Mónica Borrego, pero se encuentra ausente. Y está, bueno, entonces tiene la palabra el diputado Francisco Javier Calzada hasta por 10 minutos. Y ya empezaron a contar. Se cierra el registro. Nadie quiso, Se cierra el registro. ¿A dónde va, diputado? Ah. Ya, se aguantaron todo el día, hombre. Muchas gracias, diputada presidenta. Ejercer la acción de gobierno no puede ser para cualquiera, sobre todo si no entiende que el fin último de gobernar es lograr en la medida de lo posible el desarrollo y el bienestar de todas las personas. Las normas tienen la facultad de regular las acciones y las relaciones sociales y por lo que respecta al gobierno debe aplicarse el principio de legalidad, según el cual, de manera coloquial, los gobiernos pueden y deben hacer solo y exclusivamente lo que les permite la ley. Durante entrevista radiofónica, el director del Incufides, Adolfo Márquez Vera, aseguró que la Junta Directiva del Incufides le habría autorizado el cobro para el acceso a las instalaciones deportivas públicas, lo que a la luz del artículo 20 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, el órgano de gobierno ha tomado de haberlo hecho, como dice el director, una decisión extralegal, pues ha rebasado el ámbito de su competencia, ya que el ordenamiento no le faculta para ello. Como una medida de represalia, Márquez Vera dijo en la misma entrevista: yo no cobraría, pero tampoco le daría mantenimiento mientras no haya cuotas, yo no le daré mantenimiento a las instalaciones. Cabe recordarle al director que es facultad de esta legislatura establecer en la Ley de Ingresos y de Hacienda las bases, tasas y tarifas que el gobierno del Estado deberán ingresar a sus arcas por concepto de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y contribución de mejoras, por lo que su pretensión de fijar cuotas a su libre arbitrio no es sino una clara muestra de soberbia, desdén por la promoción del deporte social y desconocimiento de sus responsabilidades específicas. Hace algunos días también habló para un medio impreso, manteniendo su postura de permanente beligerancia contra cualquiera que participe en algún deporte, y dijo, lo cito textual: tenemos que dejar en claro que el instituto tiene sus líneas de acción perfectamente definidas, a las cuales ellos, es decir, las asociaciones, deben de sumarse al trabajo del instituto, no nosotros al de una asociación. Creo que jerárquicamente debemos de tener muy en claro quiénes somos cada quien. El instituto es el que da las líneas de trabajo. Hasta aquí esa cita. No es posible que la administración de ninguna de las áreas de gobierno se vea en los mismos términos que la administración de un negocio, y mucho menos que con esa visión el funcionario emprenda una cruzada personal en contra de todo lo que no se ajuste a su modo de actuar y de pensar. En el programa radiofónico de Francisco Elizondo dijo: los diputados nos quitaron 9 millones
y se los dieron a las ligas. Eso es irrisorio, eso fue lo que él dijo. Que las ligas le apuesten con su dinero y no con el dinero de los zacatecanos. No fueron 9 millones lo que se le destinaron a las ligas deportivas para el deporte masivo en material deportivo y uniformes. Solo fueron 6, ni siquiera el señor sabe de lo que está hablando. Pero ¿para quién cree que trabaja este funcionario? Sino para fomentar el deporte y no solamente el de las personas que asisten a las instalaciones del Incufides. El deporte debe promoverse en todos los municipios y en todas las comunidades del estado de Zacatecas. Por ello, desde esta tribuna, quiero recordarle a Adolfo Márquez Vera que, entre otras muchas cosas, la ley le obliga a conducirse con respeto hacia los gobernados y puntualmente cumplir con las obligaciones que le marca la ley. Y le exijo una disculpa pública a este poder legislativo por haber usado términos como el de irrisorio, la decisión que tomó esta soberanía en relación al presupuesto 2019, cosa que él ignora. Adelanto que en breve habré de presentar un punto de acuerdo para que los recursos para las ligas deportivas que promueven el deporte masivo no sean ejercidos por el Incufides, sino por la Subdirección de Prevención del Delito del Gobierno del Estado, porque el fin último de estos recursos debe ser el de coadyuvar a la mejora continua del tejido social. Además, resalto su resistencia permanente y su oposición a darle cumplimiento a un mandato emanado de esta soberanía, toda vez que cuando los presidentes municipales han asistido a sus oficinas con el propósito de celebrar convenios para el ejercicio de estos recursos públicos que no son de su propiedad, sino del pueblo de Zacatecas, para llevar a cabo el fomento del deporte masivo, él ha respondido con evasivas y ha hecho caso omiso del mandato de esta soberanía. Por otro lado, si consideramos el trato déspota que este funcionario ha tenido con usuarios del Incufides, su falta de compromiso y responsabilidad para con el deporte social y el desconocimiento de sus atribuciones en el puesto, no hay forma coherente en que podamos explicarnos por qué Adolfo Márquez Vera sigue en el puesto de director del Incufides. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se cita a los y las diputadas para el próximo martes a las 11 de la mañana a la siguiente sesión, rogando como siempre su puntual asistencia. Ahora sí va a ser puntual asistencia porque se celebra la CRIP el día lunes. Esperemos cumplir con los estándares. Gracias a todos, buen fin de semana.